misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo videoprograma. Hoy volvemos con los episodios de historias paranormales en casas de Colombia. En esta ocasión el episodio número 4. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el misterio nacional, pueden ingresar a mi página de conexionenigma.com y seguirme en Instagram. Allí voy a estar subiendo historias paranormales o novedades que no van a aparecer en este canal. Recuerden, lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Bueno, empezamos. Esto comenzó en Bogotá, Colombia, fue en el 2005, no me acuerdo muy bien la fecha. Pues resulta que en esa casa, que actualmente sigo viviendo en ella, hace muchos años, cuando mi mamá tenía 16 años, mi tía Astrid tenía 27, mi otra tía Vanessa estaba entre los 2 y los 3 años, mi abuelita de 47 años, pues vivían allí. Y les comento, esta casa estaba cerca del caño del río Bogotá. Y pues bueno, un día empezaron a suceder cosas extrañas, como por ejemplo, mi mamá un día estaba terminando las tareas que le habían dejado, eran como las 2 o 3 de la madrugada y ella se disponía a dormir cuando sintió que alguien se había acostado en la cama baja. Para aclararles esto un poco, en ese momento mi tía Astrid y mi mamá dormían en un camarote, entonces mi mamá estaba en la cama de abajo, la cama baja, y resulta que al día siguiente mi mamá le preguntó a Astrid si ella se había acostado en la cama baja y le dijo que no. Esto se les comenzó a hacer muy extraño. Otra cosa que pasó fue que mi tía Vanessa un día estaba en el cuarto de costura de mi abuelita y vio al techo, y como no tenemos nada para tapar el zarzo, entonces ella miró en ese lado destapado y vio cómo se asomó un hombre calvo de piel pálida mirándola fijamente, y luego el hombre desapareció. Pero no fue que se hubiera bajado y ya, se empezó a desaparecer con la mirada fija en ella. En otra ocasión fue cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Eso fue cuando mi mamá se iba a mudar con mi papá y mi mamá no podía con la energía tan negativa que había, que ni mi papá pudo entrar y se quedó afuera de la casa. Esto se los voy contando para que vayan teniendo una relación general de la situación de esta casa. Otro suceso fue que Vanessa estaba en la cama alta del camarote y un día se durmió y sintió cómo le jalaron los pies y luego nunca volvió a dormirse en esa parte del camarote. Decía que la visitaban en las noches sombras, y yo le creo porque a mi mamá también se le aparecían. En el año 2014, cuando había ido a Manizales, Caldas, yo estaba en un taxi con mi mamá, mi tío, mi prima y mi otra tía, y ese día había hecho un calor ni el hijueputa, entonces la noche estaba fresca y me dio curiosidad de mirar al cielo y vi una luz allí, y la verdad pensé que había sido un avión o un helicóptero, y les juro, marica, que esa luz se movía muy bruscamente y le dije a mi mamá, quien no me supo dar respuesta, y eso fue un segundo, porque cuando la volví a buscar en el cielo ya no estaba. Quedé como espantada con esa vaina. Para el 2018 yo antes hacía buses de plastilina y tenía una coca pequeña. Con coca me refiero a un frasco pequeño, y allí dentro metía los buses y me habían llamado a comer y me estaba colocando las babuchas que tenía, y exactamente cuando me colocaba la babucha izquierda vi cómo se movió esa coca sola y no había corriente de aire. Es que ni siquiera el viento podría mover plastilina de esa manera. Era extraño. Una cosa es que lo muevan o lo empujen y otra cosa es que se mueva como si lo estuvieran cogiendo, levantando y ubicándolo en otro sitio. Bajé asustado, pero reasustado. Por eso, y ya lo último, fue que el 27 del 05 de este año estaba haciendo tareas y escuchando un video de Howard cuando de reojo vi a una sombra oscura y quedé impactado, y después escuché una voz como si me llamara y me di cuenta que yo estaba solo en ese momento, así que dejé de hacer tareas. Eso es todo. Sé que es un poco enredado, pero no quería enfocarme en un solo hecho, ya que varios de estos han ocurrido en esta casa, así como cuando mi abuelito murió y los sucesos de energías muy pesadas dejaron de pasar. O sea, cuando nací dejaron de pasar varios sucesos. Fin del relato. Tiempo atrás era muy susceptible a lo paranormal y tenía visiones. Afortunadamente para mí esa capacidad o don se ha ido perdiendo con el tiempo. Para algunos es una bendición, para mí no. Por lo que he visto y he presenciado, no me gusta hablar de eso, la verdad. Primera y última vez que lo haré, pero me nace escribir esto porque la niña del video a mí se me apareció también en Ocaña. Estoy un 80% seguro que es la misma. En esa ocasión me levanté en la noche, pude observarla. Ella estaba en la puerta del
cuarto y yo quedé impresionado. Desperté a mi hermana para comprobar que sí era real lo que observaba y que no fuera un sueño. Efectivamente ella la vio, pero no la podía escuchar. Yo sí la escuché y la vi. Me pidió ayuda, me rogó durante 1 minuto aproximadamente que la ayudara, por favor. Para mí fue una eternidad. Mi hermana se tapó y yo decidí hacer lo mismo. En esos tiempos el mejor escudo que tenía era mi cobija. Yo tenía 7 años. Esperé aproximadamente 5 minutos. Me destapé y ya no estaba el espíritu. Lo primero que hice fue saltar a la cama de mi hermana y pedirle que parara de rezar, que no tuviera miedo, que ella no estaba, que en cierta manera tenía una sensación entre miedo y felicidad de que ella lo pudiera ver, porque la verdad de mi núcleo familiar solo mi mamá me creía, porque pudo presenciar lo que pasaba. Hoy en día me siento mal porque no le pude ayudar. Sabía el procedimiento, tenía que preguntar si era de parte de Dios o el diablo y escuchar la manera en la que podría brindar mi ayuda sabiendo que era para el bien y no para el mal. Lamentablemente me pudo más el miedo. Y les aclaro, el video de la niña es uno de Howard, específicamente el de historias paranormales en casas. Buenas noches, Howard. Disculpa por contestar hasta ahora. Vivo demasiado ocupada y la verdad me cuesta un poco contar esto. Me han pasado muchísimas cosas paranormales por mi don, soy psíquica en específico, he ayudado a muchísimas personas y demás, pero la historia más dura para mí y sin duda la que más aprendizaje me dio fue la de la niña del vestido azul. Incluso la avistaron acá en Bogotá y apareció en las noticias. Bueno, todo empezó una madrugada de la Navidad del 2011, si mal no recuerdo. Tenía como 11 años, había tenido un montón de pesadillas relacionadas con una niña que tenía una bata de hospital. Cabe aclarar que a mí no me gusta el tema paranormal. Para ese tiempo era extremadamente católica. El caso es que la niña me daba mucho miedo y del mismo miedo me desperté. En ese momento entré a un parálisis del sueño y sentí como alguien al lado mío estaba de pie. Yo, como estaba al lado de mi mamá, pues traté de decirle, pero no me podía mover. Entonces ahí sentí que ese ser se me acercó y le empezó a acariciar la cara. Era una mano absolutamente helada. Era más bien como si me quitara el calor del cuerpo y recuerdo muy bien que me empezó a susurrar en el oído: estoy aquí para ayudarte, una y otra vez. Yo trataba de rezar pero se me olvidaba y solo se me ocurrió decir un salmo que en este momento no tengo presente hasta que me desmayé del miedo. Cuando desperté recuerdo que estaba muy enferma y vomité algo negro, como de la textura del petróleo. En fin, muy desagradable. Desde ahí, ese ser empezó a perseguirme y atormentarme. Tenía sueños constantes con ella en los que me torturaba de todas las maneras posibles y amanecía muy lastimada. Mi mamá no me creía, decía que era porque veía muchas cosas de terror. Yo traté de ir a la iglesia y pedir ayuda, pero los curas me decían que ellos no podían hacer nada, que simplemente tuviera fe en Dios, y yo no entendía por qué me pasaba eso, si yo amaba a Dios con todas mis fuerzas. Y así pasaron unos 7 años de tormentos. Recuerdo que yo tenía amigas en el colegio y que las niñas me tenían asco. También mi mamá me dejó prácticamente abandonada en la casa porque no le gustaba el ambiente que allí se vivía, así que habían semanas en las que estaba absolutamente sola aguantando todo esto. Ya cansada y con ganas de matarme a los 15 años, más o menos, decidí empezar a estudiar todo el tema del ocultismo y demonología para saber qué me estaba persiguiendo y si podía hacer algo al respecto. Finalmente aprendí a desdoblarme y allí sentí que tenía más poder, hasta que un día, con suficiente práctica, pude luchar, por decirlo así, con la niña. Recuerdo que salí de mi cuerpo y la niña estaba en la esquina de mi cuarto donde siempre la sentía y me estaba sonriendo hasta que se dio cuenta que allí sí podía dañarla. Empezó a gritar y yo recuerdo que la empecé a destrozar, así como me hacía a mí en mis sueños, hasta que ya no quedó nada de ella. Desde ahí no volví a sentir su presencia. Olvidé decirte que ella, a medida que pasaban los años, parecía que se descomponía, así como si fuera un cadáver, y que no tenía 11 sino 8. Bueno, el caso es que desde allí empecé a ayudar personas que pasaban por cosas similares a las mías y entendí el gran don que tengo. Después de muchas investigaciones me di cuenta que lo que quería el ente era que me suicidara para alimentarse de mi energía, y sí, efectivamente era un demonio. Omití muchas cosas, como que al final se rompían los rosarios en la casa, pero me extiendo mucho más de lo que ya me extendí. Te voy a enviar links donde hablen de la niña de azul. Me gusta tu programa, ojalá sigas creciendo. Hola, Howard Gutiérrez, quería felicitarte por el contenido de tu canal. Las historias que cuentan son excelentes. Mira, quería contarte mi historia, espero que omitas mi nombre. Esto pasó hace más de 4 años en el lugar donde trabajé. Bueno,
Esa historia se desarrolla en el departamento de Nariño, en un pequeño corregimiento del municipio de Tablón de Gómez. Por circunstancias de Dios y la vida llegué a trabajar como docente a ese pequeño corregimiento. El primer día que estuve allá me tocó llegar a buscar un lugar de vivienda con alimentación y todo incluido. Luego de que me ayudaran a buscar, me gustó una habitación en la cual me quedé a vivir los primeros días y todo normal. Pero después de un tiempo, tipo entre 2 a 3 de la mañana, se escuchan unos ruidos en el primer piso como si alguien estuviera caminando, corriendo. Estos ruidos duran largo tiempo. Yo trataba de dormir, no hacer caso, pero sí hubo otras ocasiones en las que en esa habitación tuve unas pesadillas bien fuertes que no me dejaban dormir, y fue por esto que decidí salir de ese lugar. Hablando con varias personas de allá, también me decían que a esas horas se escuchaban ruidos en ese lugar. Otras personas compraron la casa que quedaba al lado, pero antes de ir a vivir habían limpiado todo, barrido, lavado, desempolvado, y que desde ahí no se volvió a escuchar nada. Nunca supe por qué pasaba esto, igual quise salir de la habitación, así poder estar tranquilo en el otro lugar y poder conciliar el sueño. Intenté dejar esos sucesos, pero cada vez que paso por ese lugar me acuerdo. La segunda parte de esta historia fue en otro lugar, en la otra habitación, donde una noche, como me quedaba hasta tarde en las noches preparando clases o calificando tareas o trabajos de los estudiantes, y como la habitación estaba junto a un andén que da a la calle, pasó lo siguiente. En esa habitación había una ventana por donde entraba la luz de afuera. Era casi las 11 de la noche y como la cabecera de la cama estaba junto a la ventana, la luz de afuera se refleja en la cama. Como le contaba, eran las 11, me estaba preparando para meterme entre las cobijas cuando miré un hombre que pasó hacia el lado izquierdo, luego hacia el lado derecho. La sombra de este hombre se refleja en la cama, pero hubo un momento en el que miré que se quedó parado enfrente de la ventana, pero luego se fue. A mí me pareció muy raro porque en ese lugar las personas se van a dormir, no como acá en la ciudad. En ese lugar rural tipo 8 de la noche ya están durmiendo, porque ellos madrugan a trabajar muy temprano. Por eso me pareció muy raro que a esas horas, siendo las 11 de la noche, alguien estuviera afuera. Les conté a unas de las personas o compañeras de trabajo, pero no me quisieron creer. Me decían que eso es gente que anda en la calle, pero aquello eran sombras, una sombra que había cruzado. Pero bueno, eso era todo. Espero poder aparecer en tus videos. Que Dios te bendiga y muchos éxitos en tu canal. A mí me han sucedido varios casos paranormales. Cuando estaba joven, una noche estaba durmiendo en la habitación de mi hermana, ya que la compartíamos, y era como tipo 3 de la mañana, y en la cama de mi hermana vi como un espectro de una mujer transparente, pero no se le veía el cuerpo sino la cara, con su cabello negro y largo, pero estaba sentada en la cama de mi hermana observándome, y ese día yo sentí como eso me provocó a mí lo que llaman parálisis del sueño. Yo trataba de gritar para llamar a mi mamá, pero no podía. Era como si ese ente que estaba ahí no me dejara hablar. Yo sentía que me ahogaba, no podía hablar ni nada, hasta que llegó un punto donde logré gritar, y cuando llamé a mi mamá, de un momento a otro desapareció ese ente. No sé qué quería, si quería mi alma, si quería mi energía o no sé, pero después me puse a orar, ya que antes no lo hacía, y desde ahí no volvió a pasarme esto ni a aparecerse ese espectro. Pero aquí, esta historia que me pasó en la casa donde vivo. Hace 14 años mataron a una pareja, y como la dueña nunca le metió arreglo, entonces la alquiló así. Y la primera persona que se pasó acá, a los 15 días de haber pasado lo sucedido, no lavaron la sangre ni nada, la dejaron ahí. Y pues la chica que se pasó para acá tuvo que limpiar y todo esto, pero le comenzaron a pasar cosas paranormales. Se escuchaban pasos como si esas personas no se hubieran ido del todo, como si compartieran este mundo al mismo tiempo que ese otro más allá, y todas las noches uno las veía a ella con los hijos saliendo de aquí a dormir a otro lado, ya que la atormentaban, y no solamente a ella sino a varias personas que han vivido aquí desde que ocurrieron esos hechos. Es más, una prima que vivía aquí también la asustaron, pues ella decidió entrar a esta casa, pues ella tuvo un problema con su marido ya que la había dejado, y decidió trastearse para acá. Y no sé cómo explicar esto, pues esa noche desde el segundo piso nos tiraron una mesa, y pues en este segundo piso era donde ella vivía, y en ese segundo piso fue donde mataron a la pareja. Pero bueno, la mesa nos la tiraron desde allá arriba, como diciendo no te queremos acá o algo así. Ese día nos dio bastante miedo subir, que la verdad yo no pude. Y ahí no se termina todo, ya que la gente que ha vivido aquí han perdido sus trabajos,
sus matrimonios, es como si la casa estuviera embrujada o maldita, y las veces que nos veníamos para acá ya no quería porque nosotros le colocamos la casa del terror por todo lo que la gente nos ha contado, pero igual nos tocó. Y vieras lo que me pasó el día que nos pasamos para acá. Ese día yo estaba sola en el segundo piso sentada en el comedor y vi al chico que mataron. Vi como el reflejo, pero no me dio miedo ni nada, porque sabía que ya me iba a asustar, y a mis hijas también les ha pasado, y ellas me cuentan que a veces cuando están solas les susurran en el oído o sienten que alguien las observa. Es más, hubo una noche que una de mis hijas estaba durmiendo y le tiraron algo pesado como si quisieran lastimarla, y yo desde que me pasé acá he perdido el trabajo, me separé, me enfermé y estoy en tratamiento de quimioterapia y radioterapia, pero no sé por qué, y a veces pienso que es la casa por las malas energías acumuladas. Hasta ahora le cuento hasta acá. Ya cuando me acuerde de más, le sigo contando y ojalá algún día la publiques. Dios te bendiga, Howard. Hola, te quiero contar mi historia por si haces un video de historias paranormales. Bueno, casi hace 3 años mi familia y yo nos mudamos a una casa en Engativá y estaba súper bonita la casa, todo estaba al parecer normal. En mi vida nunca había pasado nada relacionado con lo paranormal, pero yo siempre he tenido respeto a todas estas cosas. Bueno, la anterior dueña falleció unos meses después de que nos mudáramos aquí y desde ahí pasaron cosas horribles. Mi abuelo paterno se casó con otra señora y ella es demasiado creyente en Dios y no le veo nada de malo, pero ella como que puede ver presencias y cosas así. Digamos que Dios le dio un don, o eso dice ella. Pues ella vino a esta casa para hacer una limpieza con oraciones y dijo que había una presencia negativa en el apartamento. Ella comenzó con la limpieza y no volví a sentir esa presencia. 2 años después vuelve esa energía negativa a la casa. Empezó a atormentar el matrimonio de mis padres y comenzaron a pelearse entre todos. Mis padres peleaban todo el bendito tiempo. Empecé a tener pesadillas fuertes, pero por el momento no había pasado nada raro. Hace poco empecé a estudiar brujería blanca y créanme que estoy purificando la casa con cosas positivas. Yo no he sentido cosas malas en el apartamento últimamente y espero que así siga. Estamos pensando en irnos de esta casa, ojalá podamos irnos de acá porque la verdad era un ambiente súper pesado y tengo temor de que eso vuelva. Hola, otra vez te escribo y sé que la vez pasada dije que a mí solo me habían pasado algunas cosas extrañas y nada más, pero esto que te voy a escribir no es algo que me pasó, sino que le pasó a mi mamá y que apenas hasta ayer me enteré. Resulta que ayer estaba con mi hermano y mi mamá ya tipo 7 de la noche y como tenía un rato libre de tareas, me puse a buscar en YouTube y de nuevo me salió un video tuyo. Estaba en mi portátil y lo empecé a escuchar. Aclaro, en ese momento yo no tenía puesto los auriculares y lo tenía algo fuerte. Yo no me di cuenta en qué momento mi mamá le prestó atención a las historias. Solo dijo, ¿sabes? A mí me pasó algo como eso cuando estaba embarazada de ti. Marica, yo de una pausé el video y le pregunté, ¿qué cosa? Porque obvio quería que me contara. Me dijo que ella ya tenía como unos 6 o 7 meses y que después de almorzar siempre le daba sueño y pues dormía un rato. Y así era algo normal para ella. Ese día también lo hizo y se quedó dormida. Todo tranqui hasta ahí. Bueno, no sabe cuánto tiempo pasó, pero se despertó porque la niña que vivía en esa casa estaba llorando, pero re duro, y se preocupó, por eso se levantó para ir a ver qué le pasaba. Total, ella se acercaba a la puerta y cuando va a girar la manilla con su mano traspasa, o eso dice mi mamá, traspasó la puerta, y mi mamá que se asusta, y quien no, obvio. Ella toda nerviosa comienza a ver por el cuarto y se ve en la cama acostada y pensó, si me voy de ese cuarto yo no vuelvo a regresar, así que lo que decidió fue recostarse sobre su cuerpo. Apenas hizo eso, se despertó y eso ella ya no quería estar en ese cuarto, estaba muy nerviosa y sintiéndose mal. Se fue para donde mi abuela esa tarde. Me dice que fue algo que realmente la marcó, que fue muy fuerte verse desde afuera de su cuerpo y que ese día ella confirmó que sí podía existir algo después de la muerte. También me dijo que es algo que no quiere volver a repetir porque sintió que iba a llegar un momento en el que no podría ni tendría el control sobre ella ni sobre estos sucesos extraños ocurridos en esta casa. Bueno, eso era todo. Que tengas buen día. Por cierto, ayer mi hermano también escuchó esa historia y nos contó algo que a él le pasaba en el apartamento donde te dije que yo vi algo. Se puso todo nervioso mientras nos contaba su experiencia y su piel estaba toda erizada, marica. O sea, solo tenía que verlo y escucharlo para saber que lo que le pasó en ese apartamento lo jodió. Pero bueno, luego te cuento eso que nos dijo.
Hola, te voy a contar una historia que me pasó. Pues bueno, yo estaba viendo Instagram y vi la cuenta de un argentino o chileno, no me acuerdo de qué nacionalidad era, pero bueno, el argentino o chileno estaba jugando a algo que le dicen el juego de la copa. Este argentino decía que después de jugar ese juego le estaban pasando cosas raras y la gente de los comentarios decían que después de ver sus historias en Instagram le comenzaban a pasar cosas raras en sus casas. Una chica comentó que ella estaba en su cuarto lo más de tranquila y ella decía que una sombra la empezaba a apagar y a prender las luces, entre muchas otras cosas. El caso es que apagué el teléfono y me dormí. A la media hora me desperté por unos ruidos de mi puerta en mi dormitorio. Yo empecé a buscarle la lógica. Primero, yo no tengo mascotas. Segundo, a esa hora todos están dormidos porque pregunté si alguien se había levantado. Lo pregunté al otro día y nada, pero esos ruidos seguían y seguían. Era como si alguien estuviera buscando ayuda o llamando la atención. Aún me sigo preguntando qué hubiera pasado si me hubiera levantado a abrir esa puerta, cosa que no hice porque estaba muy llena de miedo. Espero que estés leyendo esto, me gustaría mucho aparecer en tu canal de YouTube. Buenas noches y cuídese. Hola Jaguar, primero quiero agradecerte si lees esto. Quiero contarte un suceso que pasó cuando yo era muy pequeña. Todo comenzó cuando nos mudamos de casa. Desde el momento en que llegué, sentí esa sensación bastante fea. No lo he podido olvidar. El caso es que tiempo después se escuchaban risas de un niño. Mi familia y yo no le dimos importancia a estas situaciones extrañas que comenzaron a ocurrir en esta casa. Pero no fue imposible no poder escuchar, pues los ruidos eran bastantes y muy constantes, al igual que fuertes. Me acuerdo que había una pieza que no era para entrar y así que allí decidimos esas cosas que uno no utiliza, entre esas un balón rojo. Esto sonará como a película, pero fue real. Ese balón siempre estaba fuera de la habitación. Nos asustábamos y lo dejábamos en visto, pero una noche escuchamos cómo se movían las ollas, golpeaban las paredes, las vajillas también se movían, entre otras cosas. Esto lo escuchábamos junto a mi hermano. Nosotros pensábamos que era mi madre, ya que llegaba tarde de trabajar, pero ya después de media hora de haber llegado mi madre, le contábamos y ella dijo que eran alucinaciones de nosotros, pero decidimos investigar para saber qué era y descubrimos que allí se había muerto una mujer con su hijo y quizás esto, los ruidos, la entidad que jugaba con este balón rojo eran ellos. Así que decidimos mudarnos nuevamente. Actualmente, al pasar por esa casa, veo el balón rojo en la ventana y me acuerdo de todo eso. De pronto esta historia no sea muy paranormal y muy larga, pero nos ha dejado muy preocupados. Muchas gracias, me gustaría muchísimo que mi historia fuera anónima. Hola Jaguar, espero te encuentres muy bien. Soy fan tuya desde que descubrí el canal. Soy amante a lo paranormal, aunque también le tengo mucho respeto a este tema. Mi historia no es la más aterradora, pero me sucedió por allá en el 2015. Yo en ese entonces tenía un local de venta de licores y el día era muy solo. Así que yo lo que hacía era matar tiempo viendo YouTube y siempre buscaba cosas de terror, paranormales, cosas por el estilo. Y me metí tanto en eso ese día que YouTube cada vez me iba recomendando más y más cosas. Entre todas esas cosas y videos encontré un video de brujería, la magia negra que usan los paramilitares y los sicarios. Llegué a uno de brujería cubana, ese no sé por qué, pero viéndolo me sentí extraña, me dio como escalofrío, no sé por qué, pero me detuve cuando vi la hora. Me había pasado toda la tarde viendo ese video o videos similares. Bueno, llegó la hora de cerrar e irme a casa, ya tipo 1 de la mañana, yo no sé por qué, pero no podía dormir. Era una noche extraña, me sentía rara, sentía un recelo en mí horrible, como ese nerviecito. Apagué el televisor e intenté quedarme dormida. Cuando lo estaba logrando, de la nada sentí como alguien, no sé por qué, siempre tuve la intuición de que era un hombre que bajaba del segundo piso de mi casa por las gradas. Mi habitación queda en el primer piso, al lado del patio y la cocina. Yo escuché un hombre, se notaba que era con zapatos de material fuerte por cómo sonaba en el piso. Bajó las escaleras, pasó por el lado de mi cuarto y siguió derecho hacia el patio. Yo hasta ahí pensé que de pronto era mi papá o mi hermano, pero el problema es que se fue al patio y nunca se devolvió, no regresó. Esa noche me sentí muy acechada, pero logré pasarla. Igual yo no quería seguir durmiendo abajo solita, así que me pasé para el cuarto en la parte de arriba para estar más cerca de todos y sentirme más acompañada. Fue lo peor que hice. Después de que me pasé a esa habitación, no me dejaban dormir, siempre a la misma hora en el mismo lugar que era el techo. Era sagrado, se posaba o aterrizaba, no sé
sé cómo llamarlo, algo, una entidad, siempre a la misma hora, 1:30, 1:40, se escuchaba el totazo como si cayera una piedra, ¡pah! Y me despertaba de golpe, súper asustada. Ya cuando me lograba despertar, empezaba mi martirio. Abrían la puerta del closet, uno de madera que chirriaba al abrirse, así súper escalofriante. Ya no me sentía tranquila en la casa sola, menos cuando mi perrita la empezaba a ladrar a la nada. Ya no podía dormir bien, hasta que tuvimos que cambiarnos de casa y ya, ahí pues se terminó todo, hasta hoy en día. Yo siento que me pasaron esas cosas por ver videos de ese tipo, se los atribuyo a eso porque antes de ese día no me había pasado nada extraño. Llevábamos más de 3 años en esa casa y nunca pasó nada así. Soy de Palmira, Valle del Cauca, espero que en algún momento te sirva esta historia. Y a las personas que son amantes a estas cosas paranormales, pues cuidado con lo que ven, porque siempre hay que hacerlo con respeto, porque uno no sabe qué cosas puedan despertarse a través de estos videos. Y ya, Jaguar, te mando un abrazo, Dios te bendiga. Tenía yo alrededor de 8 años o más, estábamos en Colina Campestre y pues yo vivo en Ciudad Bolívar, entonces pues todo se me hacía muy lindo, muy distinto. Entonces nos fuimos con unos primos a sacar unos juegos de play al sótano. Estos apartamentos son grandes, abajo de ellos hay 2 pisos de parqueaderos y abajo de los parqueaderos están los sótanos. Mientras buscábamos encontramos varios juguetes entre otras cosas, entonces ellos subieron más rápido y no los alcancé. Comencé a seguir una camioneta que iba subiendo para guiarme y entonces ya llegando a donde estaban las torres, la salida se iluminó como con una luz blanca y había un ser bajito, el cual tenía su piel de color verde, con una mirada algo viscosa y me estaba saludando con la mano. A mí la verdad al inicio se me hizo extraño, pero ya después me dio mucho miedo y comencé a retroceder. Entonces pasó otro carro y este ser desaparecieron, se esfumaron. Recuerdo que después de eso las parálisis del sueño comenzaron a ser más frecuentes en mi vida. Las tuve casi hasta los 12, hasta que en una ocasión que me dio una de estas en la casa, no podía moverme y sentí que había alguien mirándome. De repente, cuando ya me pude mover, me paro para irme del cuarto, obviamente por el miedo, y se me explota el bombillo de la habitación. De ahí para adelante, mi abuela comenzó a traer pastores para que oraran en el cuarto y le echaran aceite ungido. Todos los niños de la familia le tienen miedo a entrar a ese cuarto, nunca entran solos. Si gustas, en un tiempo podría contarte más historias paranormales que me han pasado en la casa de mi abuelita. Esta historia pertenece a Tania Mena Méndez. Hola Howard, hace poco descubrí tu canal y es muy entretenido escuchar las experiencias de tantas personas a nivel nacional. Espero que tu canal siga creciendo. Hoy quiero compartirte una experiencia paranormal que viví en mi infancia, pues tenía 9 años y para ese entonces vivía en un municipio del Huila llamado Nátaga y estaba cursando el grado 5º de primaria en una escuela de monjas, pues este es un municipio muy religioso y devoto a la Virgen de las Mercedes. Pues resulta que estaba próxima a salir a vacaciones y recuerdo que antes de salir la escuela y el colegio realizaban un desfile nocturno en honor a la Virgen de las Mercedes y para ello todos teníamos que salir con un farol hecho con una botella de gaseosa reciclada y pues en su interior debía ir la respectiva vela. También recuerdo que mi farol lo pinté de color rojo porque era el color que le tocaba a mi grado y cada grado representaba un color diferente, pues la noche del desfile transcurrió con toda normalidad hasta que llegué a mi casa y se llegó la hora de dormir. Yo compartía el cuarto con mi hermano mayor, pues el cuarto era algo amplio y nuestras camas quedaban enfrentadas y en medio de nuestras camas, pegado a la pared, estaba mi peinador. Entonces descargué el farol encima del peinador, me acosté con toda tranquilidad, pero me tardé en conciliar el sueño. Mi hermano ya estaba dormido. De repente algo llamó mi atención, era una luz verde fluorescente y estaba justo donde yo descargué mi farol. Me empecé a sentir nerviosa y dirigí mi mirada hacia otra dirección, tratando de tranquilizarme, pero era una luz imposible de ignorar. Así que miré de nuevo, pues esta vez pude notar una forma diabólica en aquel farol. Era como la cabeza de algo que tenía un par de cuernos y unos ojos rojos rasgados que también brillaban en la oscuridad. Y como si fuera poco, esta cosa empezó a levitar, se movía lentamente de arriba hacia abajo. Me quedé petrificada en cuanto me pude mover. Lo único que pude hacer fue echarme la cobija encima y rezar, obviamente, Padre Nuestros y Ave María. Recuerdo que estaba tan asustada que empecé a sudar debajo
debajo de las cobijas y solo rogaba que lo que fuera eso o lo que estuviera allí se fuera. Así transcurrió un largo tiempo y no sé en qué momento me dormí. Supongo que el cansancio me venció y ya al día siguiente le conté a mi mamá y no me creyó. Dijo que seguro había sido una pesadilla, pero hasta el sol de hoy lo recuerdo perfectamente y entre más lo pienso no le encuentro una explicación y sé que fue muy real. Espero puedas compartir mi historia en alguno de tus videos. Gracias. Bueno, la primera historia que tengo para contarte sobre casas terroríficas me sucedió alrededor de cuando yo tenía, no sé, 10, 11 años. Nosotros con mi familia estábamos buscando una casa para pasarnos, siempre vivimos en arriendo cuando era niña. Por casualidades de la vida, una persona contactó a mi papá y le dijo que tenía una casa para arrendar. La historia de la inquilina anterior era que pues la habían desalojado por no pago y por problemas con otros vecinos, pero pues no indagamos más allá porque pues ya la señora no estaba, o sea, no íbamos a tener problema con ella. Resulta que al llegar a la casa que alquiló mi papá, la primera impresión fue terrible porque en los cuartos habían cosas de brujería, habían frascos con animales muertos, habían cosas como te dijera, como bolsas de tela con cosas adentro. Habían muchas cosas que nos quitaron un poco la alegría de llegar a un nuevo hogar. En realidad, de todas estas cosas que encontramos, todos estos nombres pegados a fotos y todo eso lo sacamos y lo quemamos. No abrimos ninguna bolsa, no abrimos ninguna caja, no indagamos ni leímos nada de lo que encontramos allá. Pero desde ese momento comenzamos a sentir la mala vibra. El aseo que le hicimos a la casa fue tremendo, mis hermanas, mi mamá y yo. Fue tremendo y entre más nos metíamos a piezas o alcobas diferentes, más cosas encontrábamos. Bueno, el hecho fue que hicimos el aseo, la casa quedó muy bonita, pues porque era una casa vieja, de piso de madera y de paredes de estuco. Tal vez muchas personas no van a saber qué es el estuco, pero pues son casas muy antiguas. Pero sin embargo, pues mi mamá siempre dijo que una cosa era la humildad y otra cosa era la cochinada, entonces pues en realidad quedó bonita. Desde la primera noche que llegamos a esa casa fue incómodo, la casa era inquietante. En la casa en todo momento se sentía que se sentía que uno observado, que lo observaban, que lo miraban. Se sentía ráfagas, aunque eso no era raro porque en realidad la casa era abierta, pero en días en los que hacía demasiado calor, que ni una hoja se movía, se sentían ráfagas de viento demasiado fríos y demasiado cercas, o sea, en un lugar específico. Al pasar los días, la actividad se fue incrementando. Ya comenzaron a mover cosas en la cocina, se escuchaba como si estuvieran literalmente lavando platos y ollas. Se escuchaba que abrían la ducha, se escuchaba como caminaban y se veían sombras por debajo de las puertas, prendían las luces. Mis hermanos comenzaron a sentir que los tocaban en las noches, que las cosas se iban subiendo de nivel hasta el punto de que a uno de ellos, al menor, se le acostaron a un lado. Lo que te comentaba en otra historia que te envié y que posiblemente te la cuente mucho mejor en audios, es que nosotros siempre fuimos muy humildes, entonces al llegar a un lugar nos teníamos que quedar cierto tiempo hasta que la situación mejorara y eso no sucedió allá. El hecho es que yo era una niña, sí, lo recuerdo perfectamente, yo era una niña de 10, 11 años, lo admito, y yo le tenía un terror inmenso a esa casa. La casa tenía un sótano y yo juraba que en ese sótano había algo que me llamaba. La cosa más aterradora para mí en el mundo era que mi mamá me mandara a ese sótano a recoger algo, o a llevarle algo, o a ir a guardar algo. Para mí era lo más traumatizante del mundo porque yo ahí veía a alguien y ese alguien decía mi nombre y nunca me creyeron. Pero lejos de ser imaginación infantil, te puedo decir que fue algo que realmente lo viví. Realmente lo viví porque
Aún me acuerdo y me da miedo. No era imaginación, porque en realidad ya después que uno comenzaba a hablar con todos, a todos les sucedía algo diferente. A todos, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, todos sentíamos la sensación de que nos observaban. Era incómodo inclusive entrar al baño. Entonces esa casa, no sé si era por la persona que vivió anteriormente ahí, que de pronto con su brujería y sus cosas y sus vainas abrió portales o dejó malas energías, o no sé, en realidad me gusta el tema paranormal, pero no me gusta el hecho de estar ahondando mucho en esos temas porque me da miedo atraer algo que no sea. No sé si me entiendes, pero esta casa era inquietante desde la puerta de entrada hasta la última habitación. Era aterradora en realidad. Entrar a esta casa se sentía la mala vibra que había ahí. Bueno, el hecho fue que en esta casa nos tocó, porque nos tocó quedarnos durante mucho tiempo es alrededor de 2 o 3 años. El último año que vivimos allá, mi hermana quedó en embarazo. Ella fue una madre adolescente. Y la verdad no sé qué tiene que ver una mujer embarazada con el tema paranormal, pero el hecho de que ella hubiera quedado embarazada fue una locura en esa casa. No sé si me lo vas a creer, pero pasaron de sombras, de ruidos, de pasos, a contactos físicos, contactos físicos de que nos tocaban, nos golpeaban, sentíamos el golpe, nos aruñaban, nos atacaban físicamente. Y a mi hermana embarazada fue la tortura más terrible porque no la dejaban dormir. Mi mamá pasó meses que tenía que dormir con ella, porque si ella se encontraba sola, era terrible, la jalaban, la tocaban, le tocaban su vientre y la aruñaban. Era impresionante. Nos tocó en la alcoba de ella, había un espejo grande. Y resulta que nos tocó sacar ese espejo porque ella decía que de ese espejo intentaba salir algo. El hecho fue que debido a esto, al embarazo de mi hermana, a todo lo que sucedió, a todo lo que comenzó a suceder ya agresivo, nos tocó buscar la forma de salirnos de esta casa. Te cuento que fue terrible, duramos alrededor de 5 meses buscando. Y no había casas para donde pasarnos, no había. Mi hermana estaba embarazada y le mandaban 1000 suplementos vitamínicos porque ella comenzó a perder peso, se deprimió de una manera terrible. Y muchos dirán que es porque era una madre adolescente, porque sí, claro, todo eso tiene que ver, pero el sentirse vulnerable, el sentir que no puedes protegerte ni proteger lo que llevas en el vientre debe ser una causa mayor para toda esta sensación y para toda esta depresión y todo esto que estaba sucediendo. El hecho fue que después de literalmente de meses de buscar, nos tocó irnos para un lugar exageradamente pequeño, pero no nos importó. Quedamos como sardina en lata, literal, pero no nos importó. El hecho era salir de allá, de poder dormir una noche completa, en paz, sin esa sensación terrible, sin tener que vivir y ver esas sombras y sentir cómo nos atacaban. Bueno, esa es la primera historia, espero te guste. He decidido contarte todas las historias de las que tenga memoria y de las que me acuerde, porque me encanta la idea de poder contarlas sin sentir las miradas de oye, está loco, ¿cómo le ocurre que todo eso va a suceder y que en realidad te lo crees? Pero pues nada, gracias, te lo reitero 1000 veces, me encanta tu contenido y ya te iré contando más historias de casas de terror. Tengo una más, de pronto ahorita te la envío si tengo tiempo. Ten por seguro que vas a recibir muchas historias de mí. Bueno, esta es mi historia. Pasó hace aproximadamente 2 meses. Una amiga muy cercana a mí falleció de una enfermedad. Todo fue muy repentino porque se suponía que ya estaba mejor. Bueno, el caso fue que el día de la velación, los papás de ella nos pidieron que si alguno de sus amigos nos podíamos quedar toda la noche con ella, ya que ellos no se sentían muy bien como para hacerlo.
Yo dudaba que mi papá me dejara, pero igual algo me decía que le dijera. En fin, le dije y sí me dejó. Cabe resaltar que apenas tenía 17 años. Entonces, dos amigos más y yo nos quedamos cuando de repente llegó el exnovio de ella y también se quedó. Él estaba muy mal, lloraba mucho frente del ataúd de ella. Como a eso de las 11 de la noche, él dice que escuchó que alguien lloraba muy fuerte pero raro. Nosotros no escuchábamos nada. Así fue pasando la noche y él decía que alguien lloraba mucho, pero todos estábamos más calmados y así pasó toda la noche con alguien que lloraba, pero solo él lo escuchaba. Y en la sala solo estábamos él, mis dos amigos y yo. La verdad le doy el voto de confianza a eso, ya que él y ella se dejaron y ella sufrió mucho por eso y nunca se dijeron adiós. A mí lo que me pasó de raro fue que a eso de las 8 de la mañana, algo cansada ya de no dormir toda la noche, decidí salir afuera de la sala de velación y me senté sola en una banqueta. Allí estaba totalmente sola, no había nadie, ni a mi alrededor, cuando escuché que me llamaron por mi nombre, una voz muy dulce, como de mujer, pero yo era la única mujer que había allá. Eso me heló de una forma muy brusca, porque sentí mucho escalofrío. Bueno, esa es mi historia, amo tus videos, soy muy amante a lo paranormal, aunque algo miedosa, eso sí. Gracias porque eres una buena compañía para quienes escuchamos tus videos mientras hacemos cualquier otro oficio. Hola Jaguar, mi nombre es Camila y quiero contarte alguna historia o historias que me han sucedido en mi casa. Desde muy pequeña los espíritus me han seguido, incluso el propio demonio podría decirse. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que el demonio? Y que persiga a una niña pequeña, ya les explicaré. De pequeña, tipo 2 o 3 años, me levantaba gritando diciendo que él me pegó y yo señalaba en el aire a alguien que nadie podía ver, pero yo sí. Mi papá falleció trágicamente y a él le gustaba ir al monte a llamar brujas o a molestarlas. No sé si eso siguió persiguiéndome, pero a mí, cuando tenía más o menos unos 5 años, todas las noches soñaba lo mismo. Entraba en mi casa desde el patio, corriendo hasta las escaleras donde me veía una niña, como si me esperara cada noche para mirarme y gritarme muy fuerte. La niña era pequeña, con un vestido blanco. Al terminar el sueño, un hombre con bata negra, al cual no se le veía nunca la cara, me tiraba al piso y me mataba por la espalda. Y ahí empecé a ver sombras, escuchar cosas, hasta mis 13 años. Tuve un sueño hace 3 años en el cual una bruja me acechaba. Mira, te explico. Llegaba a mi casa y al mirarme en el reflejo del carro no me veía yo, veía una señora, la cual era una bruja. Le dije a mi familia, miren, ahí está la bruja, y en ese momento se encendió el equipo haciendo un sonido de interferencia horrible. Mi mamá pedía que me dejara en paz y que se fuera, a lo que el espíritu respondió, destápame la cara que el cuerpo yo me lo destapo. Desperté llena de sudor, con el corazón a mil, no podía ni moverme de lo mal que estaba. ¿Qué más, Jaguar? Hasta ahora tengo las ganas, o mejor, la valentía de contarte esta historia, la cual es tanto mía como de mi familia. Pero bueno, a mis abuelos el gobierno en sus épocas les regaló una casa en lo más recóndito de Kennedy, pues mi abuelo era funcionario de este. Esa fue la casa de la infancia de mi padre y lamentablemente también pasé la mayoría de mi infancia en esa casa. Mi abuela siempre ha sido de esas personas que si ve a otra persona haciendo algo, ella también quiere hacerlo y muchas veces lo logra. El caso es que una amiga de mi abuela del barrio, a la cual la llamaban la bruja, pues se dedicaba a todas estas cosas. Le dijo que hace poco había quitado unos entierros y que había sido difícil de hacer. Mi abuela, ni corta ni perezosa, le hizo 3 entierros a 3 señoras, quienes creía que eran las amantes de mi abuelo en su tiempo. En la parte de la cocina, como en ese año no tenían piso como tal, era solo cemento, ella puso nuevamente cemento fresco, hizo los huecos, los puso allí y los ocultó poniendo una mesa pequeña encima. Sin embargo, como ella no era experta en esos temas, los entierros se devolvieron. Al parecer, hizo mal el procedimiento y tome para que lleve. Empezaron a asustar a mi papá y a mi tío. Una mujer comenzó a tocarle la cabeza y a hablarles desde su espalda. Escuchaban voces de un cuadro, mejor dicho, la casa del terror. A mi abuelo no lo asustaban, pero cada día estaba más alejado de ella. Se iba con mujeres, bebía y la situación económica no era muy buena, ya que a mi abuelo lo despidieron injustamente de su puesto con el gobierno. Mi abuela desesperada quitó los entierros, también les quitó el mal y comenzó a rezarle a las almas a cambio de que éstas quitaran todo mal que había en esa casa, y así fue. Las cosas comenzaron a ser nuevamente lo que fue en una época pasada. Cuando ella empezó a ver que todo ya se calmaba, dejó de rezarle a las almas, rompió la promesa que les hizo, y mi abuela no me quiso contar si tomaron represalias
gracias a su falta de palabra. Eso sí, mi padre decía que el ambiente de la casa cambió de nuevo, que se había vuelto oscura y fría. Ahora sí va mi parte, Howard. Yo viví en aquella casa como hasta los 10 años. Cuando tenía unos 4 o 5 años, mi padre me contaba que yo solía correr detrás de algo, que podía estar comiendo y volteaba a ver hacia un lugar y salía a correr, como persiguiendo algo o más bien a alguien. Mis padres siempre creyeron que era un arrebato, pero un día, cuando nuevamente salí tras algo, ellos curiosos me siguieron y se dieron cuenta que iba y me encerraba en un mini cuarto debajo de las escaleras. Mi papá le llama el cuarto de los enanos por lo pequeñito que era. Solo un bebé cabría allí, por eso solo yo podía entrar. Mi abuelo hizo ese cuarto para guardar sus herramientas, pues él era obrero. Me siguieron varias veces y siempre terminaba en ese lugar. No le pusieron atención, lo vieron como mi refugio o algo así. Solo fue hasta que un día mi mamá me escuchó hablando sola en ese cuarto. Claramente se asustó. Desde ese día pusieron un candado en la puerta del cuarto y cada vez que salía a correr me cogían para que no fuera a ese lugar. Cuando era un poco más grande le tenía pavor a una muñeca que mi abuela tenía en su cuarto. Yo pasaba la mayor parte de mi tiempo con mi abuela, pues mis dos padres trabajaban y en esa época mis abuelos se habían separado. Esta se la regalaron a su madre cuando tenía 15 años. Esa muñeca era desagradable, pues cuando mi papá y mi tío eran pequeños decidieron jugar a la peluquería con ella. Le cortaron el cabello y le dejaron unos cuantos mechones y la rayaron la cara con esferos y todo. Sin embargo, mi abuela siempre la mantuvo, la vestía, la peinaba e incluso le compraba ropa. Mi abuela dejaba esa muñeca al lado de su cama. Siempre le temí a esa muñeca. Sentía que me seguía con la mirada. Incluso estoy segura que la llegué a ver moverse en alguna ocasión, pero no puedo afirmarlo del todo. Mi memoria me juega en contra de vez en cuando. Cada vez que debía entrar a ese cuarto, ya sea a hacer un favor o a buscar algo, rezaba torpemente desde las escaleras. La energía en el segundo piso era muchísima peor que en el primero. Un día mi papá me preguntó que por qué me daba tanto miedo de ir allá arriba. Le conté e hizo que mi abuela guardara la muñeca en una especie de ático que tenía en ese mismo cuarto. Como ella la quería tanto, la guardó en una bolsa y bien sentada. En ese mismo ático guardaban muchas cosas, entre ellas una patineta que era de mi padre cuando él era pequeño, la cual siempre quería, siempre pedía que me la dieran, pero por alguna razón nunca lo hicieron. Mi estadía en aquella casa no la recuerdo de buena manera, pues mis padres peleaban mucho y muy a menudo, porque sí y porque no. Mi madre tenía que aguantar las humillaciones de mi abuela, mi padre casi nunca estaba, aparte que le temía a ciertas zonas de la casa, en especial en el cuarto de mi abuela, que quedaba al fondo del primer piso, casi aislado, el baño, el cual tenía un hueco en el techo del cual siempre temía que saliera algo, y el cuarto donde dormían mis padres, donde estaba el ático. Este cuarto pasó de ser de mi abuela al nuestro con el tiempo. También le tenía miedo a un objeto de la casa. Había un cuadro del cual siempre pensé que era un búho con pecho rojo y mirada fija. Sin embargo, hace unos años me enteré que era una simple manzana. Ese cuadro es oscuro y da una energía muy maluca. Luego nos mudamos de ese lugar a un apartamento donde también pasaron cosas feas, pero no va al caso. Pasaron los años y siempre que íbamos a visitar esa casa, el entorno era pesado y mi padre siempre terminaba peleando con mi abuela y mi tío, quienes vivían en la casa actualmente. La casa estaba prácticamente igual que cuando nos fuimos, los mismos muebles, los mismos pisos, incluso estaba ese cuadro de la manzana. Mi abuela se mudó también. En esa casa solo quedaba mi tío, quien alrededor del 2017 empezó a tener una situación económica y sentimental muy grave. Lo despidieron de su trabajo, unos negocios que tenía le salieron mal, su novia lo engañó con otro y apareció una ex que le daba mala espina, con decirle que duró unos 2 años sin trabajo y en la inmunda. Se veía mal y decaído, frustrado en todos los sentidos. Quería salir de esa casa, pues mantenía siempre en ese lugar. Se sentía muy amarrado a esta. La casa siempre estuvo a nombre de mi abuela y en el 2018 mi abuela pasó esta a nombre de mi tío y de mi papá. Mi papá siempre quiso mucho esa casa a pesar de todo. Tenía más buenos recuerdos que malos. Así empezó a negociar con mi tío para que le diera la otra mitad de la casa y él a cambio le daba un apartamento que tenía y una plata para completar el valor total de la casa. Hubieron muchas disputas y peleas alrededor de esto, pues mi abuela siempre echaba en cara que la casa era de ella a pesar de haberla cedido a sus hijos, a tal punto que mi madre le dijo a mi papá que dejara eso así. Fue tal la insistencia de mi padre que finalmente a eso del 2019 por fin se la dieron, pues mi tío se iría a vivir con mi abuela y con la plata que le daría a mi papá al apartamento y pagaría unas deudas que tenía ya que eran bastante altas. Le conté esto para llegar ya a la parte casi final de mi historia. Mi papá tenía claro que esa casa tenía cosas raras, varias energías malas. Quería no solo
solo reformarla en estructura, sino de energía. Mi abuela siempre siguió por ese camino de la santería. Iba a que le leyeran las cartas y le anticiparan lo que pasaría en el futuro, a donde un señor muy conocido aquí en Bogotá, pero me reservó el nombre. No quiero problemas, este señor remitió nuestro caso a una especie de chamán, el cual antes de empezar la renovación de la casa vino para ver qué era lo que tenía esta casa. La casa ya estaba totalmente desocupada, así que el señor podía recorrer con libertad el lugar. En el primer piso sintió de alguna manera esos entierros que hizo mi abuela. Dijo que aún estaban allí, solo que estaban como arrinconados por las almas. ¿Recuerdan el cuarto aislado? El que era de mi abuela. Dijo que en ese lugar se sentía un frío de muerto. Le explicaré más adelante el porqué. Cuando subió al segundo piso, donde solo habían dos cuartos, el cuarto del ático y otro, dijo que en el cuarto del ático, que fue el cuarto de mi tío cuando se quedó solo, vio de reojo a un hombre colgado de una soga cometiendo suicidio, y en el otro no vio absolutamente nada. Así que fueron al cuarto del ático. El señor dijo que todo lo malo se encontraba mayormente en ese lugar. Revisaron el ático, sacaron todas las cosas de allí, entre ellas la muñeca y la patineta. Esa muñeca la encontraron sin un brazo, con la cabeza y piernas volteadas. Se le dio la explicación de que estuvo muchos años guardada por aquello de que causaba mucho temor. Le contaré resumidamente qué fue lo que concluyó aquel señor. En el primer piso habían tres cosas: los entierros, las almas. Cabe aclarar que nosotros no sabíamos nada de esto hasta hace 3 días antes de que fuera este señor. Mi abuela sabía que nos enteraríamos de ello, así que no dijo nada de su propia boca. Pero continuó. También había el frío de un muerto, el cual pertenecía a un bebé. Esto es porque mi abuela perdió a su primer hijo cuando tenía 2 meses. Le dio una gripa muy dura y murió. Así que lo cremaron y regó sus cenizas en este lugar, cuando el piso aún era de cemento. Luego pusieron los pisos y eso quedó ahí. En el segundo piso, en el cuarto del ático, dedujo que la muñeca tenía algo, pero nunca quiso decir el qué. La patineta, según él, tenía un duende que se apegó a esta de cuando la tenía mi papá y no la quería soltar. Dijo que pudo ser un duende a quien perseguían cuando pequeña y con el cual yo hablaba, y el hombre que vio suicidándose nunca supo si fue alguien que se quitó la vida en ese lugar o era un deseo reprimido de alguien que vivió en esta casa. Usted pensará que pudo ser un deseo que tuvo mi tío ante tanta desesperación por su situación. Pues yo también pensaba eso. Al siguiente día el señor fue a hacer una limpia y rezos a toda la casa para dejarla sin nada de estas cosas. Quitó los entierros, le pidió a las almas que perdonaran a mi abuela, se llevó la patineta, dijo que le haría una limpia y la donaría. Con la muñeca nunca supe qué sucedió. El tema del hombre suicidándose nunca se tocó. Siempre se dedujo que fue un deseo reprimido. Actualmente vivo en la casa. El ambiente es otro. Se respira con más tranquilidad. Ya no se siente ese entorno frío, casi lúgubre que había. Aparte que las transformaciones que le hicieron ayudaron un montón a que la casa se viera con más vida, con más paz. Se quitó ese ático y se derrumbó ese cuarto aislado. Mejor dicho, la casa es otra. Sin embargo, siempre he sentido que todas las cosas que habían, una no se ha ido por completo. Mi cuarto es el que era cuarto del ático, donde habían todas esas malas cosas. Siempre he creído en las energías y constantemente cambio mis cosas de lugar debido a esto. Siento zonas del cuarto donde la energía es más pesada que en otras. En anteriores oportunidades he puesto mi cama en estas zonas, pero no, Howard. Cuando intento dormir no puedo. Cuando lo lograba a altas horas me daba parálisis del sueño constantes. Le contaré lo más terrible para mí y fue donde antiguamente se posicionaba el ático. Como le dije, me gusta cambiar mi cama de sitio, así que ese día la puse donde encontraba anteriormente el ático. Cuando era de noche y yo ya había ido a dormir, sentí como algo recorría mis piernas, como rasguñándome, pero sin lastimarme. No me asusté mucho, ya estaba acostumbrada a que me dieran esas parálisis, así que comencé a rezar. El caso es que esa cosa se fue, entre comillas. Abrí mis ojos y sentí de nuevo esa pesadez en el ambiente. Cuando abrí los ojos, en la esquina de la habitación había una sombra espesa, negrísima, no tenía mucha forma, era altísima y me quedé paralizada. Esta sombra comenzó a acercarse como queriéndome tocar. Cuando estaba a punto de hacerlo, pegué el grito de la vida y salí corriendo de mi habitación. Entré asustada, dormida y choqueada. Lo raro es que me encontré a mi papá en el mismo pasillo que hay. Este me abrazó fuerte y me decía: tranquila, tranquila, estoy aquí. Después de unos minutos finalmente me calmé y fue a su habitación donde estaba mi madre, quien estaba embarazada. Le conté lo que pasó y él me contó que era muy extraño porque él había ido al baño y antes de entrar a su habitación se asomó a mi habitación, la cual no tiene puerta, pues siempre tiene el temor que algo me suceda en la noche. Dijo que estaba durmiendo tranquila y que cuando estaba a punto de entrar a su cuarto escuchó un grito y al segundo me vio corriendo. Allí fue cuando me abrazó. Mi mamá dijo que de solo escuchar el grito quedó sentada. Casi la hago
tocó dar a luz esa noche. Como niña pequeña, a pesar de tener 18 años, dormí con ellos después, pues mi papá no quería dejarme sola y menos durmiendo en esa habitación. Eso pasó hace 2 meses más o menos, cuando cambié de posición mis cosas de nuevo. No volví a tener parálisis o cosas de este estilo, hasta que hace unas semanas de nuevo comenzaron a rasguñarme las piernas. Sentí como algo se me subía y no podía moverme. Hice lo mismo de siempre, recé y esa cosa se fue rápido. Más tarde, de nuevo, entré en parálisis, pero fue peor, 1000 veces peor. Esa cosa era más pesada, casi no podía respirar, me susurraba y gruñía al oído cosas que no entendía, y si le soy sincera no quiero entenderle. Con mucha valentía abrí los ojos, giré la cabeza hacia la puerta y allí estaba un hombre alto. La forma era igual a la sombra de hacía 2 meses, solo que esta vez tenía una forma más definida. Seguí rezando, pero eso puso resistencia, hasta un buen rato que se fue. Esa noche no dormí nada. Estaba asustadísima. Hace una semana sucedió otra parálisis, la misma sombra, solo que su cara, la cual antes se veía borrosa, ahora se veía mucho más nítida. Si le soy sincera, aunque suena descabellado, siento que es ese hombre que el chamán vio colgado. Puede que no sea así, pero igual, siento que algunas de esas cosas nunca se fueron, como si estuvieran dormidas y están despertando. Si sucede algo digno de contar, se lo reportaré. Espero algún día lea mi historia, ya que con eso para mí es suficiente. Si tiene dudas o algo no le quedó claro, dígamelo, se lo aclararé. 1000 felicitaciones por su canal, lo descubrí hace unos meses y no puedo evitar elogiarlo por su originalidad y contenido, sobre todo porque son cosas que sucedieron en Colombia. Saludos y que siga por ese buen camino. Bueno, la segunda historia que te voy a contar me sucedió cuando tenía alrededor de 16, 17 años, era un adolescente. Bueno, nosotros nos pasamos a otra casa. Eso era muy recurrente en nosotros. Nos pasamos a una casa en arriendo. La casa era grande, era bonita, tenía mucho espacio. El compromiso con la persona que arrendó la casa era que 2, 3 de las habitaciones que habían iban a estar clausuradas y no íbamos a tener uso de ellas porque ahí habían cosas de la dueña anterior de la casa, o bueno, de la legítima dueña, pero la señora había fallecido. Nosotros en realidad no nos afectó demasiado, porque la realidad era que en casa ya no estábamos sino mi hermano, yo, mi hermano, mi papá, mi mamá y yo. Entonces no necesitábamos tanto espacio. Bueno, la realidad de la vida es que estábamos muy felices, la casa era grande, era tenía mucha luz natural, bueno, miles de cosas que nos encantaban. Ponle tú que 3 meses después de que nos mudamos para esta casa, comenzamos a sentir cosas leves, como pasos. En las habitaciones que estaban clausuradas se sentían movimientos, como si buscaran entre cajones, abrieran cajones, pero pues en realidad no era nada como tan aterrador para preocupar y lo dejamos pasar. Pero resulta que al pasar de los días las cosas se fueron incrementando un poco. En realidad ya pasó tanto tiempo que no te sé decir qué mes era, pero había un mes en el año en el que la actividad era una locura. Bueno, resulta que en estas piezas que estaban clausuradas en algunos momentos, porque es que nosotros allá duramos desde que yo tenía 16 años más o menos hasta un poquito antes de cumplir mis 18. Duramos en esa casa. Entonces te digo que en una época del año o en algún mes específico, porque pues ya uno veía la repetición. Le resulta que daba un mes, no te sé decir qué mes era, pero la actividad de esas alcobas se volvía una locura. Se comenzaban a sentir, la primera noche porque yo personalmente lo vi, porque las alcobas clausuradas estaban a un lado de la mía, y en las casas antiguas, en las casas viejitas que hacían anteriormente, casi todas las alcobas se conectaban por puertas que no tenían, valga la redundancia, puertas, solo era el marco. Entonces estas piezas que estaban clausuradas simplemente tenían como un closet, era un closet, y mamá lo que hizo fue poner una cortina para que no se viera hacia el otro lado, y pues el closet impedía que uno pasara a esas alcobas. Resulta que la primera noche que sucedió algo que en realidad nos asustó a mi hermano y a mí, porque ambos compartíamos alcoba, ambos éramos adolescentes, fue que
prendieron las luces, lo vimos con nuestros propios ojos, se prendieron las luces de estas alcobas y se comenzó a sentir cómo andaban, cómo abrían los cajones, abrían bolsas, descargaban cosas en el piso, inclusive se escuchaba cómo funcionaba una máquina de coser, se escuchaba cómo cosían, se escuchaban susurros, se escuchaba como si sacaran algo lleno de monedas y se escuchaba el tintinear de las monedas, se escuchaban susurros, voces. Entonces para nosotros fue aterrador, tanto que éramos un par de adolescentes y hermanos que uno en la adolescencia normalmente se odia con sus hermanos. Esto lo digo en buen sentido. Los que tengan hermanos me van a entender. Y fue tanta lo aterrador que nos sentimos lo aterrados que yo me acosté al rincón de mi hermano y él me lo permitió. Porque sí, él era hombre y él tenía que hacerse el fuerte, pero en otro momento pues él me hubiera sacado chonteada de la cama. Pero no ese día y pudimos así conciliar el sueño ambos, estando acompañados. Resulta que al otro día le contamos a mis papás. Ellos tuvieron la reacción de mirarse en el uno al otro, pero no dijeron nada. Lo único que nos dijeron es eso fue imaginación, no le presten mucha atención a eso. Y las cosas se quedaron así. Y resulta que todo el año la actividad era leve era pasos, de pronto que lo que te decía al principio, se sentía que movían una que otra cosa, no sé qué. Pero en cierta época del año, estas 3 alcobas en específico tenían una actividad muy, muy fuerte. Una cosa que a mí me marcó mucho fue un día que estábamos mi mamá y yo sentadas en la puerta de la casa. Eso es muy común en los pueblos. Estaba haciendo un día muy bonito y nos sentamos ahí a recibir el fresco. Nos sentamos. En ese momento pasó una señora, la que en todo pueblo hay, que dicen que el loquito del pueblo. En el pueblo en aquel entonces era una señora. Cuando nos vio ahí sentados se nos acercó y le dijo a mi mamá, ¿oíste? Yo no sabía que vos vivías ahí. Le dijo mi mamá, sí, claro, hace tiempos. Y esta señora nos comenzó a contar una historia. Resulta que cuando vivía la dueña original de la casa, ella le daba una habitación ahí para que ella durmiera. Pues la señora era una señora solita, entonces era como una obra de caridad que hacía esta persona con ella. Y ella, como no tenía todas sus facultades, pues ella le tenía miedo a muy pocas cosas. Entonces le preguntó a mi mamá de frente y sin titubeos, le preguntó, ¿oíste? ¿Y vos ya viste el demonio que habita esa casa? Y mi mamá abrió los ojos y le dijo, usted sí que dice bobadas, ¿no? Y le dijo, ¿cuáles bobadas? ¿Cuáles bobadas? Yo lo vi y yo sé cómo es, yo conozco el demonio que habita en esa casa. Todas las noches, después de medianoche, al fondo en el lavadero, por el techo, baja un demonio y ese demonio recorre toda la casa en busca de algo. En esa casa hay algo que ese demonio busca. Y sin embargo mamá me miró y él ya vio que vio el terror en mi cara y me dijo, ay, eso no le pare bolas, que ya no está bien. Pero yo también vi que mi mamá había quedado bastante perturbada por la información. Bueno, resulta que después de esto, ya después, un poco antes de que yo cumpliera los 18 años, nosotros nos fuimos de aquella casa. Y una noche, por casualidades de la vida, mi hermano, mis papás y yo comenzamos a hablar de esa casa. Y mi hermano y yo nos reíamos mucho. Ya después de todo, la costumbre de los humanos es contar anécdotas y reírse. Y nos reíamos y nos decíamos, ¿sí te acuerdas cuando nos asustaban? Esa casa era aterradora, no quisiera volver a vivir allá. Y mis papás decidieron contarnos. Nos dijeron que el día que nosotros le contamos la primera vez que las luces de esa habitación se habían encendido y toda la actividad que hubo, que esa noche para ellos fue una tortura, que porque de una esquina de la casa se sintió como si cayera un bulto y ese bulto se arrastraba por todo el piso, se arrastraba y raspaba las uñas contra el piso y llegaba exactamente hasta la puerta de la alcoba de mis papás y de ahí se devolvía. Mi papá dice que la primera vez que él oyó eso,
que él sintió eso, que él amaneció literalmente. Amaneció sentado en la cama con el machete en la mano y aterrado. Y nosotros escucharle decir a mi papá que tenía miedo, para nosotros era una novedad total y completamente, porque él jamás admite que tiene miedo. Él es un hombre de esos de antaño que donde demuestra alguna debilidad, mejor dicho, se le cae la hombría. Y que él nos dijera ese día lo aterrado que se sentía, para nosotros fue terrible y fue como un balde de agua fría, porque fue la confirmación de que lo que vivimos no era imaginación y de que lo que vivimos tan recurrentemente sí era real. Y en ese momento me acordé de lo que dijo la señora, la loquita. No me acuerdo cómo se llama, perdónenme por llamarla así, no debería, lo sé, pero me acuerdo de lo que decía esta señora, que al rincón en donde estaba el lavadero todas las noches bajaba un demonio. Entonces, cuando mi papá me contó esa historia, nos contó esa historia, yo me acordé de ese momento en el que esta persona nos contó esta historia y fue aterrador. En realidad nunca en este lugar nos atacaron físicamente o nos tocaron o nos aruñaron o pasó a nada físico. Pero sí me causó, después de que mis papás me contaron la historia completa, sí me causó mucha curiosidad el hecho de pensar de qué estaba buscando este demonio, o si simplemente este demonio estaba resguardando las almas o los espíritus que habían en esta casa. La verdad, no sé qué tan relevante sea todo esto, ¿si me entiendes? Pero para nosotros y para mí, que era un adolescente, que era aterrador todo esto, y después de la confirmación de mis papás, lo pensé muchas veces. Esta señora dijo, hay algo en esa casa que es de pertenencia de ese demonio, y él busca algo. ¿Y qué tal si ese algo no era que lo buscara, sino que él hiciera guardia para mantenerlo ahí? Son dudas que hasta el momento se me vienen a la cabeza. Bueno, después de que nos fuimos de allá, esta casa fue demolida y ya construyeron un edificio de apartamentos, algo mucho más grande. No te sabría decir si en realidad siguieron la actividad en este lugar o si no, pero para mí, ahora que voy a visitar, para mí es extremadamente incómodo pasar por este lugar, porque me recuerda automáticamente todos esos días de incertidumbre, y no me gusta la sensación que me hace sentir, porque me hace sentir, pasar por ahí aunque no sea la misma casa, me hace sentir insegura, me hace sentir pequeña, me hace sentir débil. Entonces esa es la segunda historia que tenía para contarte sobre casas. Te estaré escribiendo o te estaré enviando más audios. Feliz día y gracias, es lo único que tengo para decirte. Hola Jaguar, te pido por favor tengas total discreción con mi nombre en caso de que llegaras a publicar esta historia. En realidad, los episodios no me suceden directamente a mí, sino a mi novio, aunque extrañamente él parece no prestarles atención o restarles importancia. Te cuento, resulta que la primera experiencia que me dio fue una noche que nos encontrábamos en la casa de él y nos habíamos trasnochado. Allí, él tiene un perro el cual es muy obediente y siempre hace caso. Cuando le decimos que salga de la habitación o se vaya, él lo hace. Sin embargo, esa noche particularmente, el perro no hizo caso de salirse, a pesar de que nosotros le dijimos varias veces que se fuera. El perro simplemente se acostó al lado de la cama viendo hacia la puerta de la habitación, así que decidimos dejar que se quedara con nosotros. Una vez apagamos la luz, nos acostamos en la cama y estábamos hablando cuando de repente mi novio se quedó profundamente dormido de un momento para otro, lo cual me pareció un poco extraño, pero pensé que estaba cansado y me di la vuelta dándole la espalda para dormirme yo también. Mi novio siempre ha sufrido de parálisis del sueño. Sus episodios son esporádicos y por lo general muy tranquilos. No ve nada paranormal en ellos, generalmente le ocurren cuando se iba a despertar en las mañanas. Sin embargo, en esa ocasión no había pasado ni 5 minutos de lo que yo había notado que él se había dormido, cuando él empezó a respirar de una manera muy agitada, algo extraña,
como si estuviera en una parálisis, pero había algo más. Yo notaba como si él estuviera sufriendo. Empecé a sentir un pánico indescriptible. En ese momento, no sé por qué tuve esa sensación. De un momento a otro, él empezó a gritar dormido como entre los dientes. Es extraña la manera en que gritaba. Era como un auténtico grito de dolor, como si algo te desgarrara, pero el sonido no lograba salir de su boca. En ese preciso momento el perro empezó a gruñir mirando como hacia la puerta. Gruñía y ladraba, como si estuviera viendo algo allí. La habitación estaba oscura, así que por más que yo mirara, no logré ver nada. Sin embargo, la sensación de miedo que sentía era demasiado fuerte. Allí empecé a sacudir a mi novio y a decirle que se despertara, que si estaba bien, pero por más que yo lo movía, él no podía como despertar y seguía gritando. No, eso gritaba con un dolor increíble. Cuando por fin logró despertar después de, no sé, tal vez unos 5 minutos de ese episodio, su reacción fue como cuando uno sale del fondo de una piscina, como si por fin pudiera respirar o algo así, y quedó sentado en la cama. Cuando le pregunté que qué pasaba, que si estaba bien, me dijo que algo había intentado robarse su alma, que él sentía que lo estaban matando en ese momento y por eso sus gritos. También me dijo que él me estaba viendo a mí y que yo había tardado mucho en despertarlo, que estaba tratando de llamar mi atención desde que se quedó dormido, porque sintió que esa presencia o ente había intentado robarse su alma desde que se quedó dormido. Esa noche sentí mucho miedo y después de ese episodio el perro extrañamente se salió de la habitación y se fue a dormir a la sala. Han pasado otro par de cosas, pero te las contaré en otro momento. No sé qué pensar en este instante. A veces pienso que hay un ente que lo atormenta, pero él dice que son sugestiones mías. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que esto me ayuda bastante. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.